Unas 3.000 granjas en los Países Bajos están en la mira del gobierno. La cosa viene de lejos, pero como parte de la misión del gobierno holandés de erradicar el calentamiento global y el cambio climático, ahora se amenaza con apoderarse de estas 3.000 granjas si sus propietarios se niegan a aceptar la compra propuesta. Los planes del gobierno holandés para reducir considerablemente las emisiones de contaminación por nitrógeno salvan un obstáculo crucial después de que el brazo ejecutivo de la Unión Europea autorizara programas de compras de granjas por casi 1.500 millones de euros. La coalición gobernante en Holanda desea reducir al 50% en 2030 las emisiones contaminantes, en las que predominan el óxido de nitrógeno y el amoníaco. Se desconoce de momento el porcentaje de esa meta, que podría alcanzarse con el aprovechamiento de recursos aprobados por la Unión Europea. En un esfuerzo por ser justo, según el gobierno holandés, está ofreciendo a los terratenientes un 120% más de dinero fiduciario. Recordemos que los recursos los ha puesto la Unión Europea en nombre de reducir las emisiones contaminantes. Recordemos también lo que está sucediendo en otros países de Europa y del mundo con la agricultura, la ganadería y ahora también con la gestión del agua. En fin, dicen ofrecer ese 120% más de lo que vale su tierra a precios de mercado, pero muchos de ellos no están interesados en ese cheque y preferirían conservar su tierra, sus recursos y su medio de vida. Sin embargo, esta no es una opción, y muchos agricultores y sus familias están llorando en la mesa de la cocina todos los días, mientras que otros contemplan el suicidio al enfrentarse a la realidad de perder sus medios de subsistencia a manos de una burocracia rebelde. La gran paradoja radica en que el gobierno holandés incitó a los agricultores a crear granjas más grandes solo para luego quitarles la alfombra. Muchos de los granjeros holandeses que se ven obligados a vender o morir fueron atraídos a comprar sus granjas por el mismo gobierno que ahora se lo está quitando todo por la fuerza. El gobierno holandés, junto con los grandes bancos, desarrolló un plan integral para expandir dichas granjas holandesas, alentando a los agricultores a expandirse y crear granjas más grandes mediante la compra de propiedades de sus vecinos. Querían que las granjas ampliaran sus negocios, explica un informe, y ahora, de repente, la política es hacer pequeños agricultores. Esta es también la política de la Unión Europea. Luego, agregan las regulaciones de nitrógeno. Estos agricultores ahora tienen estas enormes fincas, lo que significa también grandes deudas, enormes deudas, porque tuvieron que invertir en su momento. Y ahora, al gobierno se le ocurre la idea de que tienen este problema de nitrógeno y las granjas deben cerrar o reducir su tamaño. Los bancos dan la vuelta a la tortilla y dicen entonces su negocio, porque una granja es realmente un negocio, solo vale el 50% en comparación al día de ayer. Así que estas personas tienen enormes deudas. Están atrapados en un sistema que nunca pidieron. Siguieron las reglas y ahora son empujados en una dirección que es realmente desesperada para ellos. ¿Qué debe hacer un agricultor o ganadero holandés en estas circunstancias? Esa es la pregunta que muchos de ellos se hacen ahora, razón por la cual hay muchas lágrimas y un número creciente de muertes trágicas a medida que los terratenientes, algunos de los cuales han estado pasando sus fincas durante muchas generaciones, se están quedando sin esperanza. Lo más probable es que la mayoría de los afectados acepten el dinero en lugar de que sus granjas sean confiscadas a la fuerza, a cambio de nada. Este es el tipo de tiranía que florece una vez que los globalistas toman el control de una nación o continente y lo derriban intencionalmente para su propio beneficio. Hay que tener en cuenta que los Países Bajos, a pesar de su pequeño tamaño, es el segundo mayor productor y exportador de productos agropecuarios del mundo por detrás de Estados Unidos. Las exportaciones holandesas del sector alcanzaron el año pasado 122.300 millones de euros,
según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Muchos otros países dependen de las exportaciones holandesas de alimentos, que obviamente disminuirán una vez que los ejecutores se salgan con la suya con las granjas holandesas. Dicen que las políticas de reducción de nitrógeno climático del gobierno holandés, dirigidas a los agricultores, en realidad tienen un objetivo nefasto. En efecto, los agricultores holandeses lo ven como un intento por apoderarse de sus tierras y los expertos dicen que estas políticas climáticas son parte de una agenda global para controlar los medios de producción de alimentos que, si se permite, terminará en una crisis alimentaria mundial. Michael John, un periodista que ha cubierto numerosos eventos importantes y que estuvo en Países Bajos cubriendo las protestas de los agricultores, dijo que no es un caso aislado que el gobierno holandés esté atacando a sus agricultores, sino que los agricultores de muchos otros países están experimentando la misma amenaza. El objetivo oculto de Davos, o Foro Económico Mundial, es que está tratando de destruir a estos agricultores y, obviamente, esto tiene importantes consecuencias de inseguridad alimentaria no solo para los Países Bajos, sino para toda Europa y el mundo. Durante una entrevista, el periodista añadió: están tratando de echar a estos agricultores del negocio y tratando de confiscar sus tierras. Según Natura 2000, la verdadera agenda detrás de eso es que quieren tener un palo para golpear a los agricultores, y no es solo para facilitar la inmigración continua, sino que la agenda más amplia y espiritual es terminar con la conexión de los agricultores con su tierra y sus tradiciones. El punto real aquí es el gran reinicio, la migración masiva, la gobernanza transnacional, y es por eso que la gente tiene que atomizarse, tiene que perder su conexión con la tierra, y por eso es que están coqueteando con los agricultores. Los medios de comunicación holandeses, que son leales al partido político gobernante, difaman a los agricultores diciendo que están envenenando la tierra con nitratos y amoníaco. Se comparó la demonización de los granjeros holandeses y el intento de acaparamiento de tierras del gobierno con lo que sucedió bajo muchos regímenes totalitarios, incluidos China, Camboya o Rusia. Además, el grupo más grande de agricultores dijo que los medios de comunicación del país se están poniendo del lado del gobierno y describiendo su protesta de manera negativa y diciendo falsamente que los agricultores están envenenando la tierra. Los agricultores holandeses instaron a los estadounidenses a apoyar su protesta y los productos holandeses. Entretanto, Thierry Baudet, un líder parlamentario holandés en el partido de la oposición Foro para la Democracia, dijo que el gobierno holandés está siguiendo una agenda globalista y estuvo de acuerdo en que sus objetivos son malvados. Baudet cree que la actual administración holandesa quiere acabar con los medios de producción y soberanía de alimentos de los Países Bajos para hacer que la gente dependa completamente del gobierno. Según sus palabras, la gente que gobierna este país está siguiendo el guión escrito por la Unión Europea para realizar lo que llaman un gran reinicio. Quieren hacernos más dependientes de las cadenas de suministro internacionales. ¿Os suena?